yo creo que soy un individuo separado, creo que soy este cuerpo y esta mente, crea una serie de contracción en el cuerpo, de limitación en los sentidos, de sentir que estoy realmente encerrado en un cuerpo y una mente, y en unos pensamientos, unas imágenes, las cuales son mías, o creo yo, y en consecuencia soy el responsable último de todo ello. La responsabilidad aquí es entendida más como la culpabilidad, porque la responsabilidad es de acuerdo con todo y la culpabilidad solo tiene que ver con alguien separado, con alguien que siente ser algo diferente de lo demás, ¿no? Especial. Dicho esto, esa limitación que creemos con el tiempo se van manifestando en un sentir. No solo porque los sentidos se adecúan con el tiempo, se evolucionan con esos pensamientos y al final esos sentidos se conforman de acuerdo a esas ideas, sino que esos sentidos que han sido diseñados para expandirse en todo el espacio de la experiencia, se van contrayendo, se van perdiendo su capacidad natural de moverse con todo lo que le rodea. Y por eso la idea de sentirse separado, o la idea de creer que la realidad fragmentada es la realidad última, es tan real, porque no solo son pensamientos que creemos, sino que con el tiempo se ha convertido en sentir. Y además la memoria no solo actúa en el cerebro, la memoria está en cada una de nuestras células, de nuestros átomos, que van evolucionando con todo aquello que vamos creando a cada momento, ¿no? La creación es obvia que solo se produce en este momento presente. En este instante es donde los sentidos crean este mundo, donde las percepciones van manifestándose en todos los sonidos, los sabores, los olores que van creando este momento. Los pensamientos también van creando ese mundo nuestro, van creando esa imagen del individuo separado, esos pensamientos, esos recuerdos que más reafirmamos y que parecen formar parte de nosotros, de nuestra personalidad. Esas ideas, pensamientos, esos proyectos futuros que cuando se convierten en algo repetitivo van formando parte de esa realidad mayormente, en detrimento de los sentidos o de otros muchos factores que se crean en esta experiencia presente. Por eso es importante saber qué tipo de información estamos emitiendo en nuestro día a día y saber cómo se corresponden con ese sentir, porque esa información es limitada, estará de acuerdo, si lo seguimos de cerca, estará de acuerdo con un sentir también de limitación, ese sentir que va acompañado de un malestar o de esa sensación de impotencia o de inseguridad, de miedo, de tensión, al fin y al cabo de sufrimiento, ¿no? Todo eso está relacionado con unos pensamientos y unas imágenes relacionados con un sentimiento de aislamiento, de creer que soy solo un individuo separado. Sigamos siguiendo todas esas ideas, sigamos viendo cómo se van correspondiendo con ese sentir tan falto de energía, con ese sentir estanco. Entonces, ese punto de conciencia en todo ello, sin intentar arreglarlo, sin intentar desmarañarlo, sin intentar ni siquiera tocarlo, simplemente poniendo conciencia, es lo que realmente va a hacer disolver esa sensación, porque nuestra inteligencia está actuando por sí misma para dejar a un lado todo lo que no necesitamos, para despojarnos de todo aquello que no nos interesa. De hecho, lo está haciendo todo el tiempo, lo estamos haciendo todo el tiempo, esto de despojarnos de todo, porque no hay nada que sea viejo, no hay nada que sea pasado. Todo siempre es nuevo y fresco en el momento presente.
Y no es una bonita idea, sino que es una realidad que solo ocurre en nuestra experiencia presente. El único momento donde esta vida aparece en nosotros. El único momento que siempre está aquí y ahora. El único momento donde nosotros nos mostramos tal y como somos, ¿no? Por eso todas esas ideas que nos se corresponden con recuerdos, con traumas, con imágenes que nos producen un malestar, poco a poco se van disolviendo por sí mismas, sin necesidad de hacer nada, solo de poner conciencia en ellas. Lo que queda de todo ello es, por propia definición, un sentir calmo, un sentir íntegro, de acuerdo con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Un sentir que nos lleva a un sentimiento de que estamos en casa, de que la felicidad o el amor, la compasión, no es el resultado de algo, es simplemente la consecuencia de estar simplemente presentes y conscientes a nuestra experiencia presente.